días. Nos encontramos en el programa Natural Medic TV y hoy vamos a tratar el tema de la glándula prostática. Hoy nos encontramos con los doctores, o el doctor Muñoz y el doctor Tapia. Buenos días, doctores. Buenos días. Bueno, doctor Muñoz, ¿qué es la glándula prostática? Vamos a comenzar hablando pues que la próstata es una glándula, ¿no?, que tiene la forma de una nuez, y esto se va a encontrar pues rodeando la uretra. Entonces, cuando esta glándula o se produce una tumoración a esta glándula, va a producir pues unos síntomas de tipo obstructivo, que generalmente pues va a devenir por ejemplo, la, digamos, dificultad para iniciar la misión. Hay digamos, el chorro está lento, también hay, además de eso, el paciente muestra los síntomas de irritaciones, o sea, orina muy frecuentemente durante las noches o si no durante el día, ¿no? Todos esos son síntomas que produce este tipo de enfermedad. La experiencia, bueno, se habla mucho a nivel mundial que esta enfermedad pues tiene su prevalencia a partir de los 50 años y conforme aumenta la edad, aumenta mucho más la incidencia. Por ejemplo, ya se habla mucho que a partir de los 70, 80 años, de cada 10 varones, por lo menos 8 tienen este tipo de enfermedad. Y eso lo vemos a diario, que nos llegan, justamente todos los varones casi vienen por ese tipo de problemas, ¿no? Bueno, sí, llegan al centro médico Natural Medic, llegan muchas personas con esta enfermedad de la hipertrofia prostática. Se ve a diario muchos pacientes, pero también llegan pacientes jóvenes. En la actualidad están llegando pacientes más jóvenes, desde 35 años ya con hiperplasia o hipertrofia prostática, 35 a 40 años. Conforme pasan los años parece mentira que las personas están llegando a menores de edad, se puede decir, va disminuyendo las edades. Es muy importante recalcar eso, pero se ve a diario muchos pacientes de esta enfermedad que es la hipertrofia o hiperplasia prostática, y nosotros, bueno, tenemos un tratamiento sofisticado, de una cura asegurada, una cura garantizada, de que un paciente, siguiendo los parámetros naturales que tenemos con nuestras medicinas ya formadas por el laboratorio Parmerbal y Magic Herbal, un laboratorio bien sólido que ha creado estas medicinas que combaten completamente esta enfermedad. Los síntomas, como ya mencionó el doctor, normalmente son derrotadas rápidamente. Hemos visto muchos casos y muchos síntomas desaparecer en cuestiones de días, solamente 2 o 3 días, desaparecer muchos de los síntomas. Bueno, doctor, ¿qué es la hipertrofia o hiperplasia prostática? Bueno, como se entiende el término, ¿no?, hiperplasia, viene a decir hay un sobrecrecimiento celular, digamos, en la parte. Si nosotros dividimos la glándula prostática, por decir, en varias capas, hay una capa preferentemente, que es la capa media, donde se desarrolla este tipo de tumoración. Hay una hiperplasia, una degeneración celular con un crecimiento que va a provocar, pues, consecuentemente, una obstrucción a nivel de la uretra, ¿no? Eso es lo que se quiere decir una hiperplasia prostática. Generalmente actualmente se está hablando de que la causa de este tipo de enfermedad generalmente es un desequilibrio hormonal, ¿no? Es quizás la hipótesis que va con más fuerza, en la cual pues se habla de que el exceso de andrógenos hace de que haya pues un sobrecrecimiento de estas células, ¿no? Además también se hablan otro tipo de causas también, como por ejemplo antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, la prostatitis, pacientes que han tenido ya una prostatitis crónica, ¿no? También se habla mucho de la dieta, también influye mucho en esto, ahora se habla también esto bastante, ¿no? Bueno, la hiperplasia prostática exactamente no es lo mismo que prostatitis. Prostatitis es una inflamación, un crecimiento leve de la glándula prostática, pero la hiperplasia o hipertrofia prostática ya es un agrandamiento de la glándula prostática, una deformación, una degeneración de la glándula prostática. Así es, y además de esto también pues generalmente, como le dije, esta enfermedad pues se incrementa con la edad, ¿no? Y ahora hay que tener muy en cuenta que a veces esta enfermedad es asintomática y generalmente los síntomas ya vienen cuando ya, digamos, ya hay un crecimiento ya más o menos desmesurado y esto provoca la obstrucción, ¿no? Doctor Muñoz, ¿cuáles son los síntomas de la hipertrofia prostática? Así es. Bueno, esto sí deben conocer mucho todos los varones, ¿no? Pues en primer lugar hay que explicar pues que hay dos tipos de síntomas: los síntomas de tipo obstructivos y los síntomas de tipo irritativos. Ya se ha hablado que los síntomas obstructivos generalmente están conformados cuando hay una dificultad para iniciar la micción,
cuando hay una pérdida de la fuerza y una disminución del calibre del chorro urinario, ¿no? Además de eso también hay un goteo postmisional. Estos pacientes muchas veces mojan el pantalón, ¿no? O mojan el calzoncillo, ¿no? Otro síntoma que es muy frecuente en estos pacientes son los síntomas ya irritativos. Es decir, estos pacientes se levantan muy frecuentemente a orinar durante las noches. A eso nosotros le llamamos lo que es la nicturia. También, e incluso también orina muy frecuentemente durante el día. A eso nosotros le llamamos lo que es la polaquiuria, ¿no? Generalmente la enfermedad prostática tiene 3 fases. Hay una fase asintomática en la cual todavía, digamos, la vejiga, el músculo extrusor, todavía compensa esta deficiencia o esta obstrucción. Entonces, por eso no se tiene mucho, digamos, los síntomas no son evidenciables en estos pacientes. Pero a medida que pasa la edad y estos pacientes siguen con este problema, ya empiezan estos pequeños síntomas, ¿no? Orinar muy frecuentemente durante el día, irritativos, y de ahí ya vienen las fases de descompensación que generalmente ya vienen con los problemas de tipo de la nicturia, por ejemplo, o incluso el goteo, ¿no? Y la dificultad para orinar. Bueno, sí, estos síntomas son bien claros y muchos pacientes llegan al consultorio comentando los mismos síntomas, que es el chorro débil. Cuando uno va a visionar, de repente ve la orina bifurcada o en doble chorro, ¿no? Que sale. Estos pacientes ya tienen una enfermedad prostática, ya le está anunciando una enfermedad de la glándula prostática. También personas que se levantan a misionar en las noches, es bien claro y bien notorio que estas personas también tienen una enfermedad de la glándula prostática. Personas que se levantan 2, 3, 4, hasta 7, hasta 8 veces hemos visto en el consultorio llegar. Pero felizmente con un tratamiento de 2 semanas con los productos de laboratorio Magic Herbal, hemos logrado erradicar estos síntomas en 2 semanas de tratamiento. Eso es totalmente real. Hemos logrado, se puede decir, un avance muy significativo para todo lo que es la ciencia en medicina natural, sobre todo. Este avance ha sido confirmado ya, a diario es confirmado con muchos pacientes, que se puede derrotar estos síntomas y se puede derrotar la enfermedad. Normalmente llegan muchos pacientes y muchos pacientes son los curados en Natural Medic, sobre todo en nuestro centro médico. Doctor Tapia, entonces usted nos asegura que con la medicina natural esta enfermedad sí tiene cura. Sí, sobre todo porque tenemos pacientes ya curados, como demostramos con testimonios, tenemos documentos certificados de pacientes con ecografía, con tomografía. Vienen muchos pacientes que han sido muy evaluados en diferentes hospitales y llegar al consultorio y verdaderamente después de 2 meses o 3 meses el paciente estar completamente curado. Esos casos hemos visto, varios casos hemos visto de ellos. O sea, es un tratamiento completamente confirmado de que sí se cura. Doctor Tapia, ¿cómo es el tratamiento? ¿Con qué tipo de medicina se cura? Bueno, las medicinas que utilizamos son totalmente naturales, son extractos o principios activos de plantas, de cortezas, de raíces, de frutos, de partes, de hojas de plantas, de tal manera de que nosotros, con los conocimientos que tenemos sobre las plantas medicinales, nosotros podemos sacar, dependiendo de si hay algunas plantas que tienen sus principios activos en la corteza, otros en las hojas, y nosotros podemos extraer esos principios activos y hacer un concentrado para que el paciente consuma estos concentrados. Nuestro concentrado normalmente no se ve en ningún otro país. Yo no he visto una medicina parecida en todo el Perú, puesto que somos los únicos aquí en el Perú que hacemos medicina natural curativa, que puede curar una enfermedad verdaderamente, más no calmar la enfermedad, porque muchas personas de repente tienen el comercio o el negocio de comercializar productos naturales, y eso no tiene que ver nada con nosotros, puesto que nosotros no vendemos productos naturales. Lo que nosotros vendemos es tratamiento de enfermedades. El tratamiento de enfermedad asegura una cura para la persona, que es la forma más derecha, más real de poder llegar o alcanzar una cura. Eso es todo por hoy en Natural Medic TV. Keep on holding